y cómo pensarlo, cómo actuar y qué cambios, qué modificaciones han surgido en las últimas décadas. Porque todos tenemos el concepto de shock asociado a hipotensión, ya lo decía el doctor Taipe, del manejo del shock, el tipo de fluidos y los volúmenes más o menos que a veces acertamos, a veces por inspiración otorgamos. Entonces, en las emergencias hay que tener los conceptos claros, los parámetros bien definidos para manejo de shock, porque como vamos a ver, ahora, aparte de la cantidad de pacientes que tenemos, vamos a ver que muchas patologías son tiempo dependiente. Ya han escuchado probablemente, miocardio es tiempo dependiente, cerebro es tiempo dependiente, se trombolizan, y el shock lo mismo. ¿Por qué? Porque si no actuamos en forma adecuada, vamos a llegar finalmente a un tipo de shock irreversible donde todas nuestras medidas, por más que lo hagamos, ya va a ser tarde, lamentablemente, y el paciente termina falleciendo o una disfunción y falla multiorgánica severa. Perfecto. Vamos a ver, quiero que empiecen a razonar un poco y en vez de tanta diapositiva, vamos a pensar los diferentes escenarios que se nos presentan. La mayoría asocia shock hemorrágico a trauma, ¿no? Sin embargo, en nuestra práctica vamos a ver diferentes tipos de shock hemorrágico. Por ejemplo, tengo un paciente de 35 años que súbitamente va con su bicicleta, se le cruza un automóvil, el paciente termina sufriendo lesiones severas, llega al hospital, lógicamente está caminando bien, está un poco confuso pero despierto con sus niveles de conciencia sin mayor déficit neurológico llamativo. Va a triaje, lo derivan al triaje, y en triaje encuentran una presión arterial sistólica de 100 y una frecuencia cardíaca de 100. Este paciente es derivado atópico de cirugía y lamentablemente, bueno, no les cuento el desenlace para pasar al siguiente escenario. Llega una paciente gestante con ginecorragia severa. La paciente está pálida, diaforética, una presión de 90-60, taquicárdica. La paciente también es derivada a ginecología y también está esperando sentada y lógicamente luego se descompensa. Y finalmente tenemos un paciente senil con sangrado digestivo, pálido, diaforético, con una frecuencia cardíaca de 100, una presión de 100. Sin embargo, por alguna razón el colega le hace un AGA, teniendo en cuenta que ya el paciente tenía enfermedades subyacentes, y va a encontrar un nivel de lactacidemia por encima de 4. Entonces, son cosas que vemos todos los días, cosas que probablemente no le vamos a dar importancia, pero que con el análisis que vamos a tener nos va a orientar de otra forma a manejar estos pacientes. Entonces, quiero que recuerden esos escenarios para ver y analizar. Vamos a tener un cuadrito interesante de cómo muchas veces nos confiamos y caemos en errores. La emergencia es el laboratorio natural para el error. Hay artículos al respecto. Pero lo importante es que el emergenciólogo tiene que ser como los Thundercat, o sea, ver más allá de lo evidente. Y para eso tenemos que prepararnos. Lógicamente la experiencia también nos da esa capacidad de poder resolver cosas que no están en el libro. El
paciente es el mejor libro y hay que darle importancia. Y a los residentes les digo, muchas veces con tanto trabajo nos limitamos a copiar, a seguir el RP del colega anterior, y no es así, hay que reevaluar al paciente. La única forma de ser mejores es aprender del paciente. Los libros, revisiones, todo eso están al alcance. Ahora el internet encuentran de todo, ¿verdad? Lo que falta y que lo que nos hace más o mejor médicos es la experticia, el cuidado que tengamos con el paciente, el manejo que tengamos que darle y los conceptos y criterios claros para tener una terapia definida. Perfecto. Entonces, ¿qué definimos como un estado de shock? Pues estos conceptos ya prácticamente lo tienen, lo han manejado, ya están N veces creo repitiéndose. Y por eso es que lo vamos a pasar rápido, ¿no? Un shock es un estado de una falla circulatorio cardiovascular aguda y sostenida, que va a conducir a dos aspectos importantes. En shock hay que pensar a nivel micro, ¿no? Ya no es suficiente la respiración alveolo capilar, que el paciente esté saturando bien, que el paciente esté sin distrés respiratorio, que esté de repente sin apnea, sin taquipnea, sin mayores indicios de falla respiratoria. Sin embargo, ¿cómo está esa respiración a nivel de mitocondria? Nosotros ya tenemos que estar pensando a nivel micro, a nivel mitocondria, a nivel macromoléculas, a nivel cascada proinflamatoria, etc. Entonces, el shock no es sinónimo de presión baja. El shock es sinónimo de hipoperfusión de órganos, hipoxia, no a nivel de órgano, de pulmón, circulatorio, sino básicamente a nivel de células, de tejidos, de mitocondria, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a afectar? Es una respuesta sistémica, va a afectar a diferentes órganos, a todos los órganos, y que tenemos que corregirlo en forma adecuada. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver avanzar que hay fases del shock. El shock compensado. Pacientes que están en shock están compensados y que si no lo sospechamos no lo diagnosticamos. Vamos a diagnosticar el shock compensado o el shock irreversible, que muchas veces estamos llamando, queriendo transferir, angustiados, presionando, y lamentablemente con esos pacientes muchas veces da lo mismo manejarlo en su centro de periférico que en un hospital del nivel 4, hospital grande, porque lamentablemente no vamos a poder hacer nada con esos pacientes. Los tipos de shock ya lo revisaron, entonces no voy a redundar en eso para no cansarlos más. Sin embargo, vamos a ver que dentro del shock hipovolémico fue dividido en shock hemorrágico y no hemorrágico. O sea, es un problema de contenido. Shock cardiogénico, obstructivo, se lo han revisado anteriormente. ¿Qué etiología del shock hipovolémico no hemorrágico? Básicamente pérdida de fluidos, pérdida de plasma y las causas endocrinas. Y en el shock hipovolémico hemorrágico no solamente se va a presentar el trauma, claro que lógicamente un paciente con trauma, el shock hemorrágico es más frecuente en los pacientes con trauma. Sin embargo, el paciente con trauma no necesariamente tiene solo shock hemorrágico. Vamos a ver que el trauma también involucra diferentes tipos de shock, incluso el shock séptico, que aparentemente nada tendría que ver con el shock con pacientes politraumatizados, ¿no? También les puse el caso de la gestante, porque también lo vemos y es frecuente. Nuestros colegas de gineco,
Puedes regularlo. Entonces, es frecuente también en pacientes con sangrados digestivos masivos. Es paciente también en obstetricia, hemorragia de segundo o tercer trimestre. Ahí también vamos a ver ese tipo de shock hemorrágico. ¿No? Entonces, es importante conocer la fisiopatología. ¿Por qué? Porque la fisiopatología nos va a dar las pautas que buscar, que diagnosticar. Entonces, lo importante del shock es pensarlo y lógicamente saber qué ir a buscar. Porque si no conocemos la fisiopatología, difícilmente vamos a diagnosticar un shock en etapa temprana. Entonces, ya decíamos, el shock hemorrágico es parte del shock hipovolémico debido a una pérdida de contenido en el intravascular, ¿no? ¿Qué va a producir este shock hipovolémico? Básicamente disminución del gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco está dado básicamente por la frecuencia cardíaca, que es uno de los mecanismos compensatorios que vamos a ver, y el volumen sistólico. Entonces, cuando hay pérdida de volumen sistólico, uno de los principales mecanismos que va a haber para que no disminuya el gasto cardíaco es el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, por lo tanto, la frecuencia cardíaca va a ser previa a la hipotensión. De tal manera que esto me compensa en cierta medida, ¿no? Ahora, el volumen sistólico, ¿por qué está dado? Por la precarga, por la bomba, traducida en la contractilidad miocardia y por la poscarga. La precarga está dada por el retorno venoso hacia la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿no? Y la poscarga por la resistencia de las arterias, la capacitancia de la aorta y la resistencia arterial periférica. Entonces, en un shock hemorrágico pierde volumen el paciente, entonces vamos a encontrar que hay una disminución. Ese volumen que normalmente regresaba a las aurículas, al corazón, se pierde, por lo tanto la precarga va a estar disminuida. Y lógicamente al disminuir el llenado ventricular, el volumen de eyección también va a estar disminuido, ¿no? Entonces hay una disminución de la precarga, hay una disminución del volumen sistólico y eso finalmente se traduce en una disminución del gasto cardíaco que finalmente es lo que va a perfundir los órganos y los tejidos, ¿no? Entonces, cuando hay una mala perfusión en órganos y tejidos, básicamente hay tres parámetros involucrados. El flujo sanguíneo, que lo va a dar el gasto cardíaco, como ya veíamos. Sin embargo, otro aspecto importante es la hemoglobina, la cantidad de hemoglobina que tiene este paciente. Como saben, la hemoglobina es el transportador de oxígeno hacia los tejidos. Y también la cantidad de ese oxígeno, porque el paciente puede tener mucho oxígeno, pero si tiene una methemoglobinemia y no hay una unión adecuada, entonces no se va a dar tampoco una adecuada saturación de esta hemoglobina y una adecuada entrega de oxígeno a los tejidos. Entonces, finalmente, esto nos va a provocar un déficit de oxígeno. ¿Qué es el déficit de oxígeno? El desequilibrio entre la demanda de oxígeno por los tejidos y la entrega de oxígeno, ¿no? Que si esto no se resuelve finalmente, vamos a entrar a la vía del metabolismo anaerobio con producción de lactato, el lactato que le mencionaba, secundario a una acidosis metabólica. Recordemos un poco cuestiones básicas. Entonces, la integridad de la función celular de los órganos depende básicamente de la presencia de oxígeno. Si hay oxígeno, va a haber un metabolismo anaerobio con producción de acetilcoenzima A, y finalmente, ¿qué va a producir esto? Va a generar ATP. En la vía de la vía anaerobia generalmente se generan 36 ATP por cada molécula de glucosa. En ausencia de oxígeno, esto es derivado del metabolismo anaerobio.
donde se van a producir tan solo 2 moléculas de ATP y se va a generar ácido láctico. Entonces la respuesta a nivel celular, ¿qué va a haber? Disminución de las concentraciones de fosfato de energía, el ATP que ya todos conocemos, falla en la bomba de sodio-potasio ATPasa, aumento de alteración de la integridad de las membranas, aumento de la permeabilidad de las membranas, ingresa el sodio, ingresa el calcio y sale el potasio. O sea, se invierte las concentraciones a nivel celular. Recordemos el potasio intracelular, el sodio, el cloro son calcio extracelulares, ¿no? Pero además de hemorragia severa, perdemos glóbulos rojos. Ya veíamos lo importante que es la hemoglobina, ¿no? Y esto genera en etapas tardías y alteraciones a nivel del miocardio, más aún cuando el gasto cardíaco baja. ¿Por qué? Porque el corazón, las coronarias, ¿en qué se llenan? En diástole, ¿no es cierto? Entonces un corazón taquicárdico no llena en forma adecuada, entonces va a haber disminución del flujo coronario y finalmente vamos a llegar a un miocardio disfuncional que puede concluir en un infarto y un paro cardíaco. Entonces, las respuestas compensatorias principales, ¿cuáles son? La liberación de catecolaminas, ¿no? Y la estimulación del sistema nervioso autónomo. Esto va a llevar a aumento de la resistencia vascular sistémica y aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, un cuadrito interesante. Vemos como la pérdida de volumen va a haber liberación de catecolaminas. Esto lleva a vasoconstricción, primero a nivel de periferia hacia adentro. Primero a nivel de la piel. Entonces vamos a encontrar un paciente pálido, piel fría. A nivel de músculo, paciente con debilidad. Muchas veces vamos a tener ancianitos que llegan a la emergencia y te dicen: ¿por qué viene, señor? Me siento débil, me siento cansado. Y uno dice: este señor está inventando, ¿no? Pero no. Ese paciente probablemente de repente tiene algún tipo de choque y está perfundiendo en forma inadecuada la parte muscular, ¿no? Y finalmente a nivel visceral, que en el shock pues se preserva el flujo circulatorio, básicamente cerebro, corazón, riñones, ¿no? Finalmente esto disminuye la poscarga que va a generar hipoperfusión, ¿no? La pérdida de volumen, una respuesta primaria es la taquicardia, que también va a generar hipoperfusión porque el volumen de eyección va a estar disminuido. Y finalmente disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y más hipoperfusión. Finalmente llegamos al metabolismo anaerobio. ¿Listo? Entonces, las fases del shock son 3. Básicamente compensado, descompensado y reversible. El shock descompensado y irreversible todo el mundo lo diagnostica, ¿cierto? Hasta el vigilante que está en la puerta, como se acuñó ese término, ¿no? Lo importante es diagnosticar el shock en el momento inicial, o cuando está todavía en un shock compensado. Este shock compensado es una etapa precoz, lógicamente. La primera respuesta, como revisamos, es una activación del sistema simpático, el sistema reticular activador ascendente, con liberación de catecolaminas, entre ellas vasopresina y también hormonas como la aldosterona, angiotensina, como vamos a ver. Entonces, la acción de catecolamina va a ocasionar vasoconstricción, tanto venosa como arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del inotropismo cardíaco en etapa inicial, aumento de la presión arterial media y del gasto cardíaco. A nivel esplácnico va a compensar aumentando el retorno venoso y llenado ventricular. Entonces, una vasoconstricción, cuando esto ya avanza, básicamente va a tratar de ahorrar flujo sanguíneo hacia periferia, básicamente lo que es piel
músculo y mantener la circulación básicamente a nivel de cerebro y coronarias. Entonces, a nivel del sistema reticular activador ascendente, a nivel nervioso central, se libera angiotensina, esto va a ocasionar vasoconstricción, liberación de aldosterona, y ¿qué hace la aldosterona? Va a retener agua y sodio. ¿No? Por otra parte, la vasopresina aumenta la resistencia vascular sistémica básicamente en el territorio esplásmico. Esto puede llevar a problemas de irrigación renal y finalmente a una falla renal aguda por una necrosis tubular aguda. Entonces, en el shock compensado la presión arterial puede estar en el rango normal, ¿no? Sin embargo, la presión puede estar normal y si encontramos de repente una acidosis metabólica, como el caso que le estuve proponiendo, donde la paciente estaba con signos vitales estables, pero sin embargo estaba con un lactato 4, se me está diciendo que esta paciente está en shock. En esta fase, un tratamiento adecuado se asocia con un mejor pronóstico. Finalmente, si no actuamos en forma adecuada, estos mecanismos de compensación son sobrepasados, ¿no? Y empieza a disminuir los flujos a órganos vitales y aparece la hipotensión, ¿no? En esta etapa ya haber deterioro neurológico, disminución de la diuresis, acidosis metabólica. Si no se corrige, y muchas veces aún corrigiendo, la mortalidad va a ser alta. Finalmente, el shock irreversible, que va a causar daño severo a nivel de microcirculación, ¿no? Esto va a llevar a falla multiorgánica y mortalidad alta. La falla o la disfunción de órganos 4 más, generalmente la mortalidad es casi del 95-99% de pacientes. Entonces, ¿cómo diagnosticar el shock? Hay que pensar en el shock, hay que recordar nuestra fisiopatología del shock, ¿no? Buscar un signo o síntoma o un signo vital, la presión arterial para diagnosticar, mentira, como ya vemos, ¿no? Si el paciente está despierto con sus signos vitales estables, no excluye la presencia de shock, ¿no? La hipotensión arterial es una presentación tardía del shock. Y, lógicamente, son signos de hipoperfusión cerebral a nivel cerebral. Trastorno de conciencia. ¿Cómo lo cuantificamos? Con el Glasgow. Paciente soporoso, obnubilado, un Glasgow de 14, 13. Ya puede estar diciéndonos, este paciente está hiperfundiendo el encéfalo, ¿no? A nivel renal, oliguria, menos de 0.5 miligramos por kilo por minuto. Ese me está diciendo que el paciente está con mala perfusión renal. ¿Listo? A nivel tisular, el lactato. No se olviden el LAGA. Si tienen LAGA, usen LAGA. El LAGA les va a dar gravedad. Es un indicador. Les va a ayudar bastante, ¿no? Un lactato mayor de 2, hay que tener cuidado. Un lactato más de 4, incluso hay estudios donde el lactato nos va a dar incluso pronóstico. Entonces el diagnóstico de shock se basa en reconocimiento clínico de la presencia de perfusión y oxigenación tisular inadecuada. Esto es importante porque es el paso inicial para empezar el manejo adecuado. El ATLS, la última versión de la novena edición 2012, nos dice cómo pensar en shock. Entonces, ¿qué propone? Que todo paciente con trauma, pero al que nosotros le agregaríamos de un sangrado digestivo o hemorragias obstétricas, paciente piel pálida, fría, diaforética y taquicárdico, hay que pensar en shock hasta demostrar lo contrario. Esa es una forma de actuar en forma adecuada ante un shock. Las alteraciones a nivel de órganos, taquimia, disminución de la ventilación alveolar, retención de CO2, va a haber en fases avanzadas liberación de
mediadores inflamatorios que va asociados al síndrome de distrés respiratorio del adulto, a nivel de corazón, disminución del gasto cardíaco, elevación de la frecuencia, disminución de la pre y poscarga. ¿No? En la fase temprana el miocardio responde a la estimulación, aumenta la frecuencia, aumenta la contractibilidad, y eso nos ayuda a compensar el shock. Sin embargo, en la fase tardía, como ya hablamos, el flujo coronario va a llevar a liberación de factores depresores del miocardio que va a ocasionar falla cardíaca. A nivel sistema nervioso central se activa la respuesta simpática, liberación de ADH, alteraciones de la beta-endorfinas, se mantiene la autorregulación, el flujo sanguíneo cerebral. Hay que recordar que el cerebro tiene un sistema de regulación diferente al de la circulación sistémica. Y se activa el sistema renina, angiostenina, aldosterona, que va a producir retención de sodio y agua. En primeras etapas a nivel del sistema nervioso central vamos a encontrar un paciente excitado debido a la liberación de catecolaminas, ansioso, hasta luchador. Posteriormente, ya el paciente, cuando empieza el deterioro de conciencia, hay que preguntar, ese paciente está probablemente en una fase avanzada del shock. ¿No? A nivel renal, descenso de flujo sanguíneo, aumenta el tono arterial y arteria eferente, que causa disminución mayor del flujo renal, que finalmente, si no actuamos en forma adecuada, llevamos a una necrosis tubular aguda. A nivel gastrointestinal, va a haber vasoconstricción esplácnica, va a haber ruptura de la barrera intestinal con translocación bacteriana. Esto es importante, ¿por qué? Porque no solo hay que esperar que haya un daño de víscera hueca. El hecho que disminuye el flujo a nivel gastrointestinal ya per se ocasiona que pueda haber una translocación bacteriana, y esto llevar a infecciones y a cuadros sépticos. Por eso, pacientes traumatizados que muchas veces demora su transferencia, vamos a encontrar incluso shock séptico. Vamos a avanzar, esto es lo mismo. Y este cuadrito es importante. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar diferentes grados de hipovolemia. Vean, como el grado 1 prácticamente, clínicamente vamos a evaluar entonces en paciente, ¿qué vamos a evaluar? Frecuencia de pulso, presión arterial sistólica, la presión del pulso, que está dada por la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión diastólica, el gasto urinario, el volumen urinario, el estado mental del paciente. ¿No? Entonces, vean cómo es importante saber qué buscar. Ya vimos en qué caso sospechar. Ahora es importante qué buscar y cómo va variando estos grados de acuerdo a la hipovolemia, ¿no? En el grado 1 prácticamente el paciente está totalmente compensado. Solamente de repente en un estado de ansioso, el gasto urinario va a ser mayor de 30. En el grado 2 recién empieza a aparecer la taquicardia. En grado 3 vamos a encontrar un paciente ya confuso y con la presión arterial disminuida y la presión de pulso disminuida. Y finalmente en el grado 4, cuando hay una pérdida de la volemia mayor del 40%, el paciente puede estar incluso en coma. Y hay una correlación entre los niveles de hipovolemia. En el grado 1 se habla de una pérdida de 750 cc, el grado 2 de 750 a 1500, el grado 3 de 1500 a 2000 y el grado 4 del 2000. ¿No? Entonces el paciente diaforético, pálido, taquicárdico, ya estamos hablando de un grado 2 y pensemos que el paciente está perdiendo más o menos de 750 a 1500 cc de volemia. ¿Cierto? Pero ya les decía, les hablaba de un paciente que llegaba con una presión sistólica de 90 y una frecuencia cardíaca de 90. En estos casos nosotros muchas veces usamos el índice de shock. ¿Qué es el índice de shock? Y es una correlación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Eso nos permite a nosotros
prevenir si este paciente está haciendo una etapa de hipovolemia severa y predecir más o menos si este paciente va a ir a un shock o no. ¿Cuál es el índice normal? 0.54. Si un paciente presenta un índice de shock de 1, ya estamos hablando de una disregulación circulatoria incipiente, y así es un índice de shock de 1.5, es altamente compatible con un shock hemorrágico. ¿No? Lo que vamos a pedir para poder diagnosticar, eso lo conocemos. Entonces, y en el manejo inicial, el principio básico es diagnosticarlo temprano, detener la hemorragia y reemplazar esa pérdida de volumen, ¿no? Entonces, nuestro manejo inicial siempre nuestro ABC, la vía aérea, la oxigenación, y en la parte C ya es lo que vamos a encargar en este momento, controlar la hemorragia y realizar una reanimación balanceada con fluidos. Siempre hemos aprendido que la primera alternativa para reemplazar volumen es cristaloide y en grandes volúmenes. Sin embargo, en el choque hemorrágico no siempre es así, ¿no? Y otro precepto es que paciente que sangra debe reemplazarse, o lo que necesitan es realmente sangre, ¿no? Y también vamos a ver muchas veces la respuesta a este tipo de tratamiento o manejo inicial del paciente. La evolución del tratamiento, el manejo inicial del shock ha ido variando radicalmente, ¿no? Desde Ambrose, donde recomendaba estudios en pacientes con lesiones en combate, y hablaba del uso conservador de fluidos y el manejo de pacientes sin fluidos en pacientes con trauma abdominal. Cannon, en 1918, después de la Primera Guerra Mundial, señalaba ya la desventaja de administrar líquidos en pacientes hipotensos con sangrado. ¿Por qué? Porque refería que moviliza el cuadro y conduce a hemorragias severas con insabinación, ¿no? Y por lo tanto ya le iba recomendando los conceptos de hipotensión permisiva. Y él refería a mantener ¿cuándo es la presión arterial adecuada? Aquella que sea tan baja que evite un sangrado masivo, pero lo suficientemente alta para perfundir zonas distales, sobre todo hasta que la fuente de sangrado se haya corregido. Beagle, en 1994, los primeros estudios en pacientes humanos, hay que recordar que muchos estudios previos fueron hechos en animales, en 600 pacientes con trauma penetrante de torso e hipotensión, definió que había mayor supervivencia y menos disfunción orgánica múltiple en pacientes que recibieron fluidos con reanimación retardada. O sea, ¿qué es la reanimación tardada? Aquellos que pacientes recibieron en la sala de operaciones, una vez controlada la fuente de sangrado, recién empezaron a hacer la reanimación con fluidos. Entonces, en 1983, Stone propone la aparatomía breviaria y la cirugía por etapas. Rotondo consolida lo que es la cirugía por control de daños en 3 etapas. Johnson agrega una 4ª etapa para un manejo inadecuado, incluido la fase 0, que es el prehospitalario. Y todo esto ocasionó los grandes avances en la disminución de la mortalidad en shock hemorrágico, con una disminución de las tasas de mortalidad de 90 a 50%. Los últimos reportes de la guerra de Afganistán, Irán, recordamos que las grandes transformaciones y conocimientos en el manejo de estos eventos básicamente se han dado en las guerras, en la medicina de combate. Y bueno, aparte también el terrorismo y los aumentos de trauma civil han permitido definir ciertas nuevas estrategias de tratamiento, ¿no? Y lo que se ha visto es que una condición importante, que es la coagulopatía. Entonces se ha visto que en estos pacientes con trauma, 25% de los pacientes ya tienen coagulopatía per se, o sea, secundaria al trauma. Por lo tanto, no solamente es una cuestión de manejo de fluidos, ¿no?
Y entonces se ha visto que esta coagulopatía se empeora una vez que se hace la reanimación, porque el entregar volúmenes elevados de fluidos va a provocar una coagulopatía adicional que agrega mayor o empeora este estado de coagulación del paciente. Holcomb en el 2007 propone una nueva táctica, ya no solamente la cirugía de control de daños, sino la resucitación de control de daños, ¿no? Que está enfocado en 3 pilares básicos. Entonces, la hipotensión permisiva, cirugía y control de daños, y se va a agregar la llamada resucitación hemostática. ¿Qué es hipotensión permisiva? Hablamos de hipotensión permisiva si mantenemos la presión sistólica menos de 90, 80-90 milímetros de mercurio, una presión arterial media alrededor de 60 milímetros de mercurio. Entonces, el fluido inicial es cristaloide, estamos de acuerdo. El ATLS propone 2 vías periféricas y en cada vía 1000 cc de cloruro. Sin embargo, se ha visto que con más de 1.5 litros de cristaloides, este es un factor independiente en aumento del riesgo de la mortalidad. ¿Por qué? Por la coagulopatía dilucional, mayor sangrado, esto que muchas veces se torna sangrado incontrolable, el aumento o la frecuencia de síndrome compartimental abdominal y el aumento de la falla multiorgánica. Entonces, en la resucitación hemostática, ¿qué propone? El uso temprano de sangre, hemoderivados y antifibrinolíticos. Esto va a ayudar a prevenir la coagulopatía aguda por trauma y evita la coagulopatía dilucional agregada. Esto básicamente se maneja en pacientes con sangrado masivo. ¿Qué vamos a definir sangrado masivo? La pérdida del volumen sanguíneo dentro de 24 horas o la pérdida del 50% del volumen dentro de las 3 horas. Recordamos que el volumen sanguíneo es aproximadamente el 7% del peso corporal. Si un paciente de 70 kilos, 7 por 7, 49, o sea, aproximadamente 5 litros, ¿no? O el índice de la pérdida de 150 mililitros en un minuto, o 1.5 mililitros por kilo por minuto, esto básicamente en niños, o una rápida pérdida sanguínea que nos lleve a un colapso circulatorio. Entonces, otra importante que respalda la resucitación hemostática es el precepto de que el paciente que pierde sangre se debe reponer con sangre, paquetes globulares. ¿Y cómo repongo el intravascular? Con plasma fresco congelado. O sea, se propone el plasma fresco congelado con el fluido de reanimación. ¿En qué proporción? 1:1. Se ha visto que esta proporción disminuye la mortalidad de 65 a 19%. Disminuye las complicaciones más tardías como el resangrado y la sepsis. Y si agregamos además plaquetas, se ha visto una mejoría de la supervivencia a largo plazo a las 24 horas, incluso a los 30 días, ¿no? Y si hay sospecha de fibrinolisis, hay que manejar crioprecipitado. Entonces, ¿cuáles son las metas de una resucitación hemostática? Una hemoglobina de 7 miligramos por decilitro, una plaqueta de 100.000, normalizar los tiempos de coagulación y un fibrinógeno mayor de 100 miligramos por decilitro. Por lo tanto, recomienda que todo hospital debería tener un protocolo de transfusión para los traumas masivos. Incluso hay escalas predictoras de transfusión masiva con la Malolin, donde nos sale una frecuencia cardíaca de 105, una presión sistólica de 110, un pH 725, un hematocrit de 32%, que tiene un valor predictivo del 83%. De Cotton, todo paciente con trauma penetrante, con una presión sistólica de menos de 90, una frecuencia de 120 por minuto y un FAS positivo, nos va a hablar de hasta 87% de predictibilidad de que este paciente va a ser un sangrado masivo o va a requerir una transfusión masiva. Entonces, se propone también un paquete de transfusión en trauma, donde indica que este paquete debe incluir 6 paquetes globulares, de preferencia o RH negativo, sobre todo en mujeres en edad fértil, o en su defecto o RH positivo. 6 unidades de plasma fresco descongelado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la hipotermia, no sé si nos alcanza el tiempo, es un factor que contribuye a la triada letal.
acidosis, hipotermia y coagulopatía, que condiciona que finalmente estos pacientes aumenten la mortalidad. También considerar una unidad de plaquetas por plasma feris o 6 unidades de pool y crío precipitado 10 unidades. La proporción más indicada y que contribuye a mejorar la supervivencia es la proporción 1-1-1-1. Bueno, la cirugía de control de daños, controlar la hemorragia, controlar la contaminación, prevenir el síndrome compartimental abdominal y hacer la reparación definitiva finalmente cuando ya el paciente esté fisiológicamente compensado. Sin embargo, a pesar de esto, 5 a 10% de los pacientes no controlan el sangrado, van a entrar en un metabolismo anaerobio y van a desarrollar la triada letal que decían coagulopatía, acidosis, hipotermia. Bueno, no quiero cansarles más. Yo espero que los conceptos más básicos quiero que se lleven esta forma diferente de ver y manejar el shock, los nuevos conceptos de coagulopatía, manejo de coagulopatía, el manejo de plasma como fresco descongelado, como aporte intravascular, está preparado realmente para lo que es un manejo de un shock hemorrágico. Bueno, algunas preguntas al doctor Zúñiga.